Ahí estamos. Hola Lau, Hola Tommy, ¿cómo te va? ¿todo bien? Todo bien. Me Estoy aparecía ahí admitiendo a los esperando y no alumnos, sabía ahí ya te si... aviso. ¿Cómo? Que estaba admitiendo a los alumnos. Ahora ya te aviso para que largues. Dale. ¿Les dijiste que pongan solo una vez presente? ¿Que Robert se está volviendo loco? Porque había chicos, no pongan más de una vez porque en el chat queda todo grabado y a Sí. la hora de contar 400 presentes tenés que ver cuál ya le pusiste ok, cuál no. Eh, Sí, ahora cuando entraban todos les iba a decir, me pidió ayer Robert, porque en el chat le aparece una barbaridad de presentes de un mismo alumno y es doble laburo. Yo sé que es muy difícil de lograr, pero los que quieren poner cámara me parece que como un mensaje, a ver, lo tiro a ver si alguno se copa. Parece que es más, un poquito más real si nos vemos. Pero bueno. Voy a sacar el web WhatsApp. Bueno, están casi todos. Chicos, ahora que está la mayoría conectado, lo que decía antes Tomás, con que pongan una sola vez el presente en el chat es suficiente. A veces pasa que a algunos se les desconecta, vuelven a entrar y vuelven a poner el presente. El chat para, digamos, para la clase es uno solo. Quiere decir que si pusieron el presente ya queda registrado. Les pedimos esto porque cuando después se van a pasar las asistencias es un doble trabajo, porque hay muchos alumnos que están con mucho más de una vez, a veces 4 veces porque ponen presente por seguridad, y es mucho trabajo para el docente eso. Otra cosa que quería avisarles es que ya tenemos algunos alumnos libres, así que les voy a ir hablando por privado, porque bueno, ustedes saben que esta herramienta de hacer digamos, la clase virtual por Zoom es para los alumnos que están inscritos a la materia y de manera regular. Entonces, les voy a tener que ir hablando por privado para que sepan que están libres y que lamentablemente no pueden continuar con la cursada. Bueno, Tommy, si querés arrancar. Dale, bueno, buenas tardes a todos chicos. Nada, creo que tenemos habilitado para que el que vaya queriendo hablar se puede sacar el micrófono, ¿verdad, Lau? Último que te pregunto. Sí, exacto, cada uno maneja su micrófono. Listo, entonces vamos a ir haciéndolo así medio interactivo. El que no le ande el micrófono usará el chat, pero si no, el que quiere ir preguntando algo y eso se va a tener que sacar el micrófono y vamos a charlar. Bueno, voy a arrancar yo con una, voy a agarrar el celular que la tengo acá, una pregunta que me mandó, que no sé quién la manda, me mandó Robert un recorte de la pantalla, alguien escribió en el campus. Muy bien, gracias Victoria por poner la cámara, te voy a felicitar como una de las primeras valientes para que aprovechemos más. Dice buen día y son como 4 preguntas. Vamos, Sofía, yo voy nombrando a los valientes que nos acompañan. ¿Quién escribió en el grupo del campus que dice cuál es la relación directa entre la sindactilia y los síndromes asociados? ¿Todos me escuchan mal? Yo te escucho bien, Tommy, no Ah, sé. porque leo el chat, por eso pregunto, Lau, por si... Ok.
Listo. Ojo que el campus, las preguntas son anónimas, pero tienen un fin. Porque a Sí, veces quizás los chicos se inhiben un poco en hacer preguntas específicas, entonces la idea del anonimato es esa, que se liberen a preguntar todo lo que necesiten. bueno, está bien, está bien. Vamos entonces a responder y a mantener el anonimato de esta persona, que no pasa nada, está bien. Entiendo que no nos conozcamos mucho y es difícil, pero bueno, voy a responder. Esta persona pregunta, ¿cuál es la relación directa entre la sindactilia con los síndromes asociados a la intubación? Ahí está puesto en la diapositiva la sindactilia como uno de los signos o algunas de las características de la persona que podemos llegar a estar por operar, que nos tiene que dar a pensar que puede haber otra cosa asociada. No quiere decir que si tiene sindactilia la persona va a ser difícil de intubar, ni que va a tener alguna otra malformación asociada, pero malformaciones en las orejas, muchas veces, malformaciones a lo largo, bueno, de las extremidades, cuando ustedes les debe Salí. pasar que ven por la calle y quizás ven a una persona que pueden pensar que tiene alguna, digamos, anomalía genética, digamos, que se ve a simple vista, por alguna anormalidad en la forma de la cara, en la distancia de los ojos, que bueno, son todas cosas a las que nos tienen que hacer pensar que puede haber algo asociado. Eh, Esta persona no me va a contestar si entendió el punto, pero si algún otro me quiere decir si quedó Hola. claro. Fui yo el de la pregunta, pero me ponen mute y no puedo hablar. Ah, ¿qué tal, Gustavo? Genial. Buenas Te tardes. estaban censurando. Sí. No, está bien, porque seguro pone mutear a todos para que no haya ruidos y en eso entrabas vos. Bueno, Gustavo, me encantó que hayas escrito, así que primero empiezo por ahí, espectacular. ¿O vos tenías alguna otra duda con lo de la sindactilia? Ahora voy a ver la diapo a ver si lo ponía como algo excluyente. La duda solamente es si era directamente No, un no. indicador. No, no, es No, no, como. no, son todas cosas que, digamos, que uno puede ver a grandes rasgos y que nos pueden hacer pensar que puede haber algo asociado. Claro. Ahí estoy buscando. A mí me Ah, pareció más directo al tema de la piel, por ejemplo, en la ver cómo. piel, seguro, seguro. Ahí voy a esa pregunta a la segunda, ¿verdad? A la Sí, de, ¿puedo contemplar, me dice, les cuento a los compañeros, la falta de elasticidad de la piel del cuello para la intubación endotraqueal? Por ejemplo, quemaduras que impiden la elevación del mentón. Excelente, excelente, y eso es a lo que tenemos que apuntar a ver, cosas que nos vayan a complicar a nosotros la situación de tener que intubar. Sin duda una persona, primero, ni hablar si viene ya con un cuello ortopédico, eso es quizás más evidente, pero el mirar cicatrices, si estamos ya tratando con un quemado, eso lo vas a ver mucho en unas fases más avanzadas, quizás no en el quemado agudo, porque en el quemado agudo pierde la piel y lo que hace la retracción es la cicatrización. Por eso están indicadas lo que llaman escarotomías, muchas veces. Si una cicatriz es circunferencial, se la corta. ¿Por qué? Para que no pase esto que dice Gustavo, que después va a impedir el movimiento. Entonces sí, súper a tener en cuenta. Buenísima pregunta. Al colocar la máscara laringia, ¿qué riesgos hay de que por un reflejo o voluntad nos muerda el paciente? Muchos, pero eso, ¿cómo lo tenemos que solucionar nosotros? Con un buen plano en el paciente. Si el paciente nos mordió, no importa que él no se esté enterando y que después no lo concientice y no se acuerde, pero quiere decir que hay un reflejo que todavía no llegamos a abolir en la corteza, que deberíamos haberlo hecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, esto viene un poquito a colación y un poquito más general, cuando nosotros vamos a manipular la vía aérea, siempre tenemos que pensar que vamos a generar cierto grado de irritación o molestia, lo mismo que cuando uno está comiendo algo y siente que se le va para el otro lado, todas esas cosas que, bueno, en el momento nosotros estamos despiertos, nos llegamos a dar cuenta, cuando uno está dormido también vuelve a pasar, puede pasar si no está en un buen plano, y puede desencadenar reflejos como, no sé si alguna vez escucharon, el laringoespasmo. sí. ¿Alguien escuchó el laringoespasmo? Bueno, cuento un poco lo que es. Es cuando se cierran las cuerdas vocales, lo que impide la entrada y la salida de aire. ¿Qué pasa con el laringoespasmo? La cerrada de cuerdas vocales es un reflejo cortical, es un reflejo, perdón, del tronco, que suele ser abolido por la corteza. Es decir, nosotros,
si se nos va algo para la garganta, se cierra y automáticamente lo abrimos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que seguir respirando. En el paciente que está en un plano donde no tiene, digamos, todos los reflejos abolidos, como ser el de cerrar la garganta, si está en un plano medio-medio, puede que nos haga el laringoespasmo, y eso, digamos, no se inhibe porque la corteza sí está dormida quizás. Entonces, es un juego, un equilibrio donde para hacer una manipulación de la vía aérea tienen que tener claro que el paciente tiene que estar en un buen plano, que no va a tener reflejos que le vayan a hacer esto, que se le cierren las cuerdas. Un broncoespasmo también puede desencadenar un paciente que está en un mal plano, por ejemplo. Todas irritaciones. Entonces, volviendo a la pregunta, perdón que me fui un poco. ¿Hay riesgos que nos muerda? Sí, hay riesgo que nos muerda. El paciente estaba despierto, o sea, por decirlo de alguna manera. ¿Quedó eso, Gustavo? La última. ¿Y hay alguna técnica manual o algún aparato Sí. como para...? ¿Para poner la máscara? Sí, sí, sí. Sí. Es dependiendo la máscara. Ahí van a haber visto que hay distintos modelos. No se vuelvan locos con los nombres comerciales, con cuál es la Prosil, cuál es la Supreme, cuál es la de tal marca, cuál es la de tal. Eso ya lo van a ir viendo ustedes, las van a ir conociendo a medida que las usen, que en un lugar donde trabajen haya unas, que en un lugar donde trabajen haya otras, y van a tener leves diferencias. Hay algunas que son completamente flexibles, lo que es... perdón, estaba leyendo el chat. Que son completamente flexibles, y hay algunas que vienen como preformadas. Eso, la verdad que está bueno tener las máscaras ninjas, y si no, igual en las diapos ahí hay distintas fotos que se ven diferencias. Y la técnica va a depender un poco del modelo que yo use. Las preformadas en general, cuando uno, digamos, va metiendo, como que va más sola porque tiene la formita que queda, digamos, el conector en la boca y ya queda apuntando directo en la glotis. Quizás las que son más flexibles uno las acompaña con los dedos para que no se dé vuelta la punta. Acá no tengo ninguna. Si me hagan un minutito, creo que tengo una máscara ninja. Perdón, yo sé que es un toque desprolijo esto, pero yo tengo una máscara acá, a ver si lo puedo encontrar. Acá hay una. Bueno. Acá hay una. ¿Se ve? Sí. Esto es el conector que va a quedar en la boca del paciente. Y lo que es, digamos, la almohadilla y el agujero por donde sale el aire, que va a ser esto, va a tener que quedar apuntando hacia la glotis, hacia la vía aérea. Ahí más o menos pueden identificar. Entonces, lo que sería el esófago queda atrás, y esto nos manda aire a la vía aérea. Pero sella la vía aérea, no la sella. Digamos, si esto calza perfecto en el espacio de la garganta, que ya después van a ver que todas dicen para el peso que están hechos, a ver, no llega a apuntar, pero para el peso que están hechos de 30 a 50 kilos, y después en general todas dicen con cuánto aire van, que esa es la cuarta pregunta. Entonces, no me acuerdo qué iba. Esta, por ejemplo, que es flexible toda, uno la puede acompañar con los dedos para que esto no se dé vuelta, para que esto no se enganche con la lengua ni se quede pegoteada, también lubricándola, pero esto va a depender mucho del modelo que tengan en el lugar que trabajen. ¿Quedó eso más o menos, Gustavo? Perfecto, gracias. De nada. Hola, Ahora se profe. apagó mi micrófono. Yo tengo una pregunta. Sí, Hola, ¿me Alejandra, ¿qué tal? escuchan? Buenas tardes. Sí, yo quería preguntar por qué la máscara laringia se contraindica en la obesidad mórbida. Sí. ¿Por qué? Perfecto, pensé que había un remate. Se contraindica, ¿por qué? Porque como recién les dije, esto no llega a quedar adentro de lo que es la tráquea, y no hay un balón que insufle y que proteja. Entonces,
En todos los casos donde yo considere que puede ser un estómago ocupado, que por eso viene el tema de la obesidad mórbida, al igual que la diabetes, las embarazadas y algunos otros trastornos, puede llegar a ser que el vaciado gástrico sea retardado. Entonces, casi siempre vamos a considerar que es un estómago ocupado. Entonces, a todos los estómagos ocupados, o así, digamos, posiblemente ocupados porque no lo sabemos, se puede medir con ecografía, pero vamos a considerar que tenemos que asegurar la vía aérea con algo que selle la vía aérea. ¿Por qué? Porque hay riesgo de aspiración. Es simplemente por eso. Hay gente que lo usa, hay gente que lo usa, como en todo. No deberíamos usar máscara laringia tampoco en cirugías abdominales ni de tórax. ¿Por qué? Por esto mismo que digo, porque no sella completamente y no nos asegura que la ventilación sea siempre perfecta. De hecho, lo que uno ve mucho es que apenas con la máscara laringia empieza a fugar, uno tiene que acercarse, escuchar. Justo en esta época, por estas cosas no usamos máscaras laringias. ¿Por qué? Porque no podemos cerrar el circuito y asegurarnos que no haya aerosolización o que haya fugas de aire, oxígeno y de virus, en este caso. Pero si no, uno se acerca, se fija si fuga, la mueve un poquito, mete un poquito, saca un poco, insufla, desinsufla, hasta que, si esa es la máscara laringe adecuada, queda. Y nada, y también hay que ver en la mesa que no esté fugando con lo que son las curvas de flujo, las curvas de presión, el fuelle. Si una máscara laringia se mueve en la mitad del procedimiento, podemos empezar a ver que la máquina está marcando alguna fuga, y lo que en realidad empezó a pasar es que se movió la máscara laringia y dejó de sellar también, y dejó de mandar aire a la vía aérea y el aire que se está escapando. ¿Quedó eso, Alejandra? Vale, gracias. Perfecto. Voy a revisar el chat a ver si alguien escribió algo. Bueno, yo ya terminé con las preguntas de Gustavo, que eran esas 4, digamos, que preguntaba también si las máscaras laringias tienen un nivel de insuflado. Está en las diapos la tabla que viene igual casi en casi todas las máscaras laringias. Viene ya del fabricante para los pesos que está indicada, o sea, el tamaño según el peso y la cantidad de aire que lleva y con que se insufla. La idea no es meterla completamente desinsuflada, como si el balón del tubo endotraqueal, sino con 1/3 de la carga de aire que lleve para preformarla, porque si no a veces queda como muy achicharrada y hace que se dé vuelta un poco más. Entonces, si uno la lleva ya un poquito insuflada y preformada, a veces como que entra mejor. Y con respecto a la técnica van a ver que cada uno la pone de otra manera, según el paciente, si necesitas meter los dedos o no, si tenés que acomodarle la cabeza con almohada, sin almohada, pero bueno, es muy variable. La verdad es que es una clase que es muy difícil, obviamente, si no estuvieron en intubaciones, en ventilaciones, porque quizás está bueno en quirófano. Yo lo que intentaba hacer con los chicos es que puedan hacer las maniobras de ventilación, que ahí están descritas, la subluxación, la hiperextensión, que no sé si lograron llegar a ver que lo que se busca o el intento de esas maniobras es siempre alinear los ejes. No sé si, a ver si está en la diapositiva, hay una diapositiva que ahora se las comparto. Mira, acá está el manejo básico de la vía aérea. Que bueno, este es el paciente apenas, digamos, se duerme, y las cosas que podemos hacer nosotros, la hiperextensión y la subluxación, lo que va a llevar es a la alineación de estos ejes y a que permita el flujo de aire. Fíjense como acá, ustedes el mouse lo ven, ¿no? Sí, supongo que sí puedo ver mi pantalla, creo. Sí, sí se ve. Bueno, perfecto. Fíjense como acá lo que son las partes blandas de la boca y la lengua colapsa hacia la faringe, y con la simple hiperextensión y subluxación lo que vamos a hacer es despegar estas estructuras y permitir el flujo de aire. Esto
la verdad es que cuando uno está ventilando es mágico, como un pequeño movimiento hace que el aire entre y salga de manera casi que perfecta, y cuando uno tiene así todo el cuello flexionado y digamos la mandíbula sin subluxar, se hace casi imposible. Acá me preguntan, recién me puedo conectar, no sé. Profe, ¿las notas que están en el Power las sacó de algún libro o algún lugar donde las podamos sacar? Hola, tengo muchos problemas. No, las diapos estas no las hice yo, me las pasaron hace unos años, el año pasado en realidad que empecé a dar esta clase, y la verdad es que me parece que es como que están escritas para leer el que da la clase. No sé si son notas del todo académicas algunas. Pero nada, no le den bolilla de última, si no lo pueden ver. Ahí va, eso del chat. Bueno, voy a dejar de compartir. Hola, profe. Hola. Sí, buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí. Quería saber qué significarían por ejemplo, cuando dicen modos ventilatorios, que sería VCV o PCV o PSV y SIMV. ¿Qué significaría cada sigla? Perfecto. No sé si Eso perfecto, ya es la última parte, ¿no? De las diapos donde sí, esas hablamos últimas de partes ventilación mecánica. Es una eran un clase poco súper complicadas. completa, habla de atelectasias, de ventilación BQ. Usted, sobre todo en esta materia que es introducción, denle bola a los dispositivos, para qué sirve una cánula de Mayo, para qué sirve una cánula nasofaringia, para qué sirve un tubo doble lumen, pero igual hablamos de eso, que está bárbaro que surja porque nada, es lo que manejamos todos los días. Los modos ventilatorios, digamos, básicamente son las formas que tiene la máquina. Ahí estoy buscando la diapo, así les digo directo lo que hay. Es las formas que tiene la máquina de mandar el aire. Lo puede hacer de dos maneras principales. Volumen control, que es VSB, o presión control. Acá sí, bueno, les voy a mostrar la diapo. Acá tenemos los dos modos ventilatorios y lo que tenemos que ver nosotros, que vamos a ir después prestándole atención en la mesa, va a ser a las curvas. No todas las mesas tienen todas las curvas, por si alguno estuvo en alguna mesa que dice, che, esto no tenía tales curvas, idealmente se intenta que sí, pero fíjense acá que está representado, como en esta cuadrática, el modo presión. Lo que hace la máquina en el modo presión es poner una presión determinada, por ejemplo, 20 milímetros de mercurio durante el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio yo a su vez lo defino en base a la frecuencia respiratoria. Si yo pongo una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, cada ciclo va a tener 6 segundos. ¿Está bien? Pues en un minuto tengo que hacer 10 respiraciones, cada una tiene 6 segundos. Después de eso, un tiempo inspiratorio. En el tiempo inspiratorio, la máquina mete una presión determinada. Esa presión, lo que va a tener que vencer es al tubo endotraqueal y las vías aéreas del paciente. Si la vía aérea del paciente está muy cerrada por un broncoespasmo, esa presión quizás no logre meter el volumen que yo quería. ¿Hasta acá vamos bien, Hugo? ¿Con el modo presión? Sí, perfecto. O sea, presuriza la máquina, si puede mete aire, si no puede no mete volumen. Pero solo se presuriza. Ahora, ¿qué riesgo tiene este modo? Estas son las cosas importantes. El riesgo del modo presión es que no podamos meter el volumen suficiente. ¿Por qué? Porque del otro lado tenemos una obstrucción. O porque se dobló el tubo, o porque hay un broncoespasmo, o porque el tubo es chiquito, porque tiene un moco, por cualquier cosa. La máquina no le importa cuánto volumen mete, sino que le importa presión. A la vez esto nos protege al pulmón de decir, yo nunca voy a superar esta presión.
Si el pulmón se daña, por ejemplo, a los 35 milímetros de mercurio, 40, yo sé que con este modo presión, el pulmón no lo voy a lastimar. Entonces, ¿dónde lo usamos, por ejemplo? En pediátricos. Es decir, yo quiero proteger al pulmón pediátrico de que no me haga una superinsuflación porque se revienta. Entonces, ¿qué hago? Uso ventilación protectiva con modo presión. Voy probando. Si con 10 milímetros de mercurio me mete el aire que yo quiero, el BT es volumen tidal, el volumen final. Entonces, con esa presión lo dejo. Después, si el cirujano se apoyó en el tórax y empieza a meter menos volumen, si no estoy atento no lo voy a ver. ¿Quedó claro hasta acá, Hugo? Sí, perfecto. Yo sé que es complejo, pero vamos de a poco. Si hay alguna duda de alguien más, me lo dice, porque esto es importante y yo sé que esto le importa a ustedes y también puede estar en el examen. Así que, nada, denle bola. Y después, con el modo volumen, ¿qué va a pasar? La máquina, acá va a estar definido en esta cuadrática de acá, lo que va a hacer es mandar un flujo constante, digamos, un flujo de aire que yo quiera. Es decir, yo le digo a la máquina, en vez de presurizarte a 10 milímetros de mercurio, le voy a decir, meteme 500 mililitros de aire. La máquina, ¿qué va a hacer? Va a levantar presión para meter el volumen que yo quiero. Entonces, ¿qué parte estoy controlando? El volumen. Yo me voy a asegurar que al paciente le lleguen 500 mililitros. Pero ¿qué riesgo corro? Que para eso haya que levantar una presión necesaria, digamos. Puede ser dañina o no. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, estas son las grandes diferencias de este modo. Entonces, con el modo volumen yo me aseguro un volumen que vaya a aportar al paciente a expensas de la presión que levante la máquina, y con el modo presión lo que voy a lograr es estar seguro que la presión que va a meter la máquina es la que yo quiero. Lo que no voy a tener asegurado es el volumen que reciba el paciente. Perfecto, entonces siempre depende del paciente, más que nada. Depende del paciente y del caso, excelente. No hay un modo que esté mejor, no hay un modo que esté peor. Después empiezan los modos combinados, que son los volumen autoflow, o hay algunas mesas nuevas que lo llaman de otra manera, que son modos por presión, controlados por volumen, pero no los voy a marear con eso porque hasta que no lo vean no tiene mucho sentido. Pero a grandes rasgos estos son los dos grandes modos ventilatorios entre los cuales tenemos que elegir. Después, lo que es SIMB, que tiene que ver con los soportes y todo eso, no quiero que se vuelvan locos. Vengo a esta diapositiva para explicártelo porque me parece copado que si te interesa. Lo que hacen los modos de soporte es alternar un poco entre la voluntad del paciente y la capacidad del paciente de respirar o de desencadenar una respiración, y la seguridad de la máquina de soportar o de aportar el volumen mínimo si este paciente no ventila. A ver si acá está en otra. Está acá el CM. Bueno, acá por ejemplo, en la del SIMB, se ve como esta línea es la de presión. Esto es una curva de presión. El paciente está acá, mete esta ventilada, que es esa pequeña bajadita que aparece acá, es el trigger, digamos, inspira un poco, baja la presión en el circuito, la máquina dice, dale, lo soporto, lo ayudo. Eso según lo que seteamos nosotros, que lo ayude con poco, que lo ayude con mucho. Entonces, después, pasa un tiempo largo que el paciente no hizo nada, la máquina igual le tira una. Después el paciente a eso le dio sed de aire, lo que se llama como las ganas de ventilar, digamos, hace otra melladura, la máquina lo soporta. Hace otra melladura, la máquina lo soporta. Y después lo que intentamos hacer nosotros es ir modificando la sensibilidad de este trigger o este disparo. ¿Para qué? Para que el paciente tenga que hacer cada vez más fuerza y menos soporte de la máquina. Ahí Alejandro Calderón, te estoy viendo en el chat, no pongan presente de vuelta, chicos, porque lo que les pasaba a Robert es que tiene que leer cada vez el presente de cada uno. Esto, bueno, de los modos ventilatorios, ¿algo más? ¿Esto era todo de los modos ventilatorios? Sí, lo importante es lo que hablamos recién, de los que tienen que conocer, es el modo presión, volumen y el presión control y volumen control. Perfecto, listo.
Muchas gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Profe, Profe, yo pregunto, Sí. la diferencia entre la ventilación manual y la bimanual, hay unas 2 diapos, Sí. pero no está muy explicado y no me quedó claro. Bueno, perfecto. La ventilación unimanual es la que solemos hacer en el paciente normal, como les expliqué el otro día en una inducción, que vamos a probar si lo podemos ventilar o vamos a esperar el tiempo de relajante, ventilándolo. ¿Cómo lo hacemos? Con una máscara, con una mano sostenemos la máscara en forma de C con estos dedos y formando una E sobre los rebordes óseos del paciente. Entonces ahí vamos a poder hiperextender, subluxar, vamos a subluxar la mandíbula y vamos a sellar la máscara con estos dos dedos. Con la otra mano vamos a tener la bolsa. Eso en general anda siempre bien y está todo bien. Cuando el paciente es difícil de ventilar, ya sea porque tiene barba, porque tiene el cuello muy grande, porque no nos sella bien la máscara, por cualquier cosa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar esa maniobra, vamos a agarrar la máscara con las dos manos y la cara también con las dos manos. No es una cuestión de fuerza, sino de la capacidad que nos da de sellar de ambos lados, y vamos a necesitar que alguien nos apriete la bolsa, o un método más fácil es poner la mesa, setearla que empiece a ventilar. Entonces, mientras nosotros vamos modificando la posición del paciente, hiperextendiendo, subluxando más, pudiendo mejorar la posición con la almohada, tenemos una segunda ayuda, otras manos que nos van a estar metiendo el aire, digamos. Que no podemos Bien, o hacer sea, es nosotros. como la bimanual es cuando tenés más complicaciones con el paciente. Perfecto, sí, 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 sí. Bien, En perfecto, general gracias. no usamos bimanual. No, perfecto. Ahora en esta etapa también en el COVID se recomienda la bimanual. ¿Por qué? Por esto de que sellamos mejor. Entonces, al sellar mejor la máscara, si bien no tenemos que ventilar al paciente, salvo que sea de extrema urgencia, si lo vamos a hacer, lo mejor es hacerlo con el agarre bimanual, que vamos a tener un mejor sellado de la máscara. Gracias, Micaela, por la pregunta. Acá estoy viendo el chat. El test de Wilson. El test de Wilson es la suma, digamos, de estos parámetros, no es que se realiza de alguna manera. ¿O a qué te referís, si no, Raquel? Fíjate que es un... A ver, acá está. Es nada, es fijarse, harías la tablita. Esto en la realidad no se hace. Si yo les digo a lo que le tienen que dar más bola son el test de Malampati. Eso lo hacemos en todos los preanestésicos o cuando el paciente llega a quirófano. El test de Malampati, ¿alguno lo sabe? ¿Se anima a contar de qué trata? Bueno, el test de Malampati. Hacemos después lo que es el test de la mordida, que le pedimos al paciente que lleve sus dientes de abajo por encima del labio de arriba y los dientes de arriba. Eso nos va a dar mucho la idea de la capacidad de subluxación y la apertura bucal después, pidiéndole simplemente que abra la boca. Apertura bucal también es importante. La extensión y distancia tiromentoniana, desde el cartílago tiroides hasta el mentón. Eso es lo que más solemos hacer. Después las cuentas y sumando este punto vale 1, este vale 2, no se hace tanto. Después ya una vez que estamos adentro de la laringoscopía, el test de Cormack, ese sí es muy importante, el Cormack-Lehane, porque es el que nos va a poner a todos en sintonía de decir, tranquilos, es un Cormack 1, sobre todo los residentes apenas entran, o bueno, en las primeras intubaciones, donde uno que está al lado no está viendo lo que ve el intubador, sino tenés que ir comunicándote dentro de un parámetro que estemos todos en la misma y decir, che, bueno, es un Cormack 3, anda buscando ayuda, o traete tal dispositivo, traete una guía Edgeman.
digamos, todas cosas que nos vayan poniendo a todos en el mismo idioma. Sigo por el Power a ver si... ¿Alguna pregunta más mientras? Yo estoy viendo el Power así. Sí, yo tengo otra pregunta. ¿Qué factores son los que hacen que nosotros elijamos un método u otro ante una lesión o inestabilidad cervical? Porque veo que muchas de las herramientas que usamos es como que suelen movilizar mucho la vía aérea, la parte cervical. ¿Vos qué? Perfecto. Eso es tal cual como lo decís. ¿Hay alguna diapositiva en general que te haya hecho ruido? Así voy a esa y me puedo abocar mejor a tu pregunta, si no charlamos. No, veo que varias dicen que están contraindicadas ante una lesión cervical o algo así, pero es en general. Perfecto. Perfecto. La lesión cervical es algo que es el miedo de todos nosotros. ¿Por qué? Porque para todo o casi todo lo que hacemos necesitamos una movilización cervical. ¿Para qué? Para alinear los ejes, tanto para la ventilación, para poder despegar las estructuras como hablamos antes, o como para poder, al momento de la intubación, el paciente con la almohada y poder hacer una visión directa de la glotis, vamos a necesitar la movilización cervical. Básicamente, si tenemos un cuello que no lo podemos mover y que está en una mala posición, tenemos pocas opciones y también tiene que ver según la apertura bucal o no del paciente. El gold standard o lo mejor que podemos hacer es con un fibrobroncoscopio, que es el aparato que, digamos, se lo voy a mostrar así, evitamos confusiones. Es como para hacer una endoscopía. Pero de las vías aéreas superiores. Es este que, para me voy a correr a mí, este que está acá en grande. ¿Lo ves? Sí, sí. Bueno, ¿esto qué pasa? Nos da la posibilidad a nosotros de ir dirigiéndolo mediante un botón que se fuese como un joystick de up y down. Entonces lo vamos manejando nosotros y uno podría ir canalizando la vía aérea sin tener que movilizar el cuello del paciente. ¿Por qué? Pues lo estamos haciendo dirigido con el aparato este que tiene movilidad propia. No es lo mismo que con un laringoscopio, que tenemos que moverlo físicamente para poder ver. Entonces, si tenemos un fibro, el tubo ya se monta directo en el fibro y una vez que estamos en la vía aérea, se progresa el tubo y nunca tuvimos que mover la cabeza del paciente. Como esto no es una de las posibilidades más comunes en un lugar de guardia o que llegue un politraumatizado, esto es más para algo programado quizás, lo mejor es usar videos laringoscopios que nos permitan a nosotros ver cosas mediante dispositivos o pantallas que queden más allá de nuestra visión directa. Es decir, lo que la camarita ve y yo no puedo ver, digamos, me permite, si tiene un canal de trabajo, ahora voy a ver si hay alguna del video laringo acá, para que les quede un poco más claro. Mediante un canal de trabajo yo progresar el tubo, y lo único que tuve que hacer fue meter el video laringoscopio, y no tuve que movilizar las cervicales del paciente. ¿Quedó claro lo de lesión cervical un poco? Sí, sí, perfecto, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. En el síndrome de Sturge-Weber, no sé si se pronuncia así, ¿cómo Sí. afectan los síntomas cutáneos y mucosos la intubación? ¿Cómo, perdón? En ¿En el qué síndrome? En el síndrome de Sturge-Weber, que Sí. dice angiomas cutáneos y mucosos. Sí. ¿Cómo puede afectar? Los angiomas son esas manchas que en realidad son malformaciones vasculares, las angiomas, sean hepáticos, sean en la piel o en las mucosas. Entonces, si el paciente tiene estos angiomas en la boca o en la vía aérea, perdón que no estaba acá, no sé con quién estoy hablando, pues estaba en la otra pantalla. Pero bueno, si tiene estos angiomas y nosotros lo lesionamos al pasar el laringoscopio o a intentar progresar el tubo, podemos hacer que no sangre y no solo que se aspire, sino que empezamos a perder visibilidad.
¿Era Victoria? ¿Estabas hablando Sí, vos? digo yo. Genial. Perfecto, gracias. Perfecto. Eso en esta enfermedad conocida que tienen los angiomas, o sea, un absceso de piso de boca, por ejemplo, como me ha tocado estar, donde nos dicen, bueno, vamos a operarlo para sacarle esa masa que tenía, un bulto que se veía ya desde afuera, a la que metimos el laringoscopio, el pus empezó a rebalsar en la boca, por eso siempre la importancia de la aspiración, de tener la mano siempre en el momento de la inducción, y había que meter la aspiración, y a la vez que eso aspiraba, intentar progresar el tubo para proteger la vía aérea y no generarle todo un pasaje hacia los bronquios de ese pus horrible que había. A ver si lo de los videos laringos, por ejemplo, acá les voy a mostrar. Este es uno de los modelos, que es el King Vision, que no sé si logran ver que lo que tiene es un canal de trabajo en el cual va el tubo. Acá enhebrado va el tubo. Eso después busquen videos en YouTube, como les vengo diciendo siempre. Miren videos de intubaciones con videolaringoscopio y todo, y van a ver que entra esto, digamos, va siguiendo la forma de la lengua, y no hace falta ni hiperextender ni nada, en el caso que no podamos, y simplemente progresando el tubo ya iba a ir apuntado hacia donde apunta la cámara, que no hace falta que lo estemos viendo nosotros con la laringoscopía directa. ¿Entendió esto? Y en el caso de no tener este videolaringoscopio, ¿qué usamos? Yo te diría, o sea, ¿en qué situación lo tendrías que intubar sí o sí? Y si está en riesgo la vida, o digamos, si se puede hacer el procedimiento con algún tipo de neuroleptoanalgesia, digamos, de quizás ketamina, quizás, que siga ventilando el paciente y no tener que dormirlo, depende del contexto y para qué cirugía sea. Y si tengo que intubarlo sí o sí, y priorizaré la vida quizás a su lesión cervical y haré la laringoscopía lo más despacio posible, si no tengo otro dispositivo. Si no tengo nada, y antes que se muera ahí, creo que por tocarle el cuello prefiero manipular la vía aérea que no hacerlo. Ok. A ver si- Profe, tengo otra duda. Sí. En lo que sería parámetros ventilatorios, ¿qué sería la PEP y la relación I:2.E? La PIP, la PEP, ¿esa Sí, decís? ¿O te esa. aparece PIP? La PEP. No, la PEP, PEP. perfecto. La PIP es la presión a fin de la expiración. Es decir, nosotros cuando el paciente, la máquina mete aire, digamos, y lo hace inspirar al paciente cuando es ventilación positiva, el paciente de manera pasiva, digamos, va a expirar, y va, digamos, por la retracción elástica del tórax, va a alargar el aire, por decirlo de alguna manera. Lo que hace la máquina es que cuando se largó determinada cantidad de aire o la presión bajó a determinado nivel, que suelen ser 5 milímetros de mercurio, 6, 7, ahí la máquina se cierra y no deja que el paciente siga expirando. ¿Esto para qué es? Es para un efecto protector de mantener al pulmón levemente insuflado o con una PIP, con una presión positiva al final de la expiración, y no hacer que ventilación a ventilación cada alvéolo se cierre a cero y se vuelva a tener que insuflar. Esa cerrada a cero, que antes era la ZIP con Z, Zero End Expiratory Pressure, perdón por mi pronunciación, generaba un daño mucho mayor al pulmón. ¿Por qué? Porque el surfactante, que es el líquido que está en los alvéolos para evitar que la tensión superficial, que es el mismo concepto de inflar un globo, todos inflaron un globo para un cumpleaños alguna vez, se habrán dado cuenta que el esfuerzo que requiere hacer la primera insuflación, la primera distensión, es mucho mayor que una vez que ya está inflado, meter aire, el globo es más distensible. ¿Esto lo pudiste ver, Hugo, en un cumpleañito? Sí, ¿Con papita? sí. Uno de esos, vos ves que el globo hace mucha fuerza para la primera insuflada. Una que está despegado ya es más complaciente. Lo mismo pasa en el Claro. pulmón. Es mejor dejarlo levemente insuflado con la PIP, que es un mecanismo que nos va a proteger el pulmón, para que la próxima ventilación no tenga que despegar, y ese despegue, ese juego de interacción, digamos, de presiones, de pasar de cero a mucho, va a generar daño. ¿Qué hacemos? Mantenemos una PIP.
Perfecto. Ahí se entendió el concepto de PIP, más o menos. Sí, Es sí. mantener presurizado el pulmón. Y después, ¿cuál más me preguntabas? La TITE. relación, sí, la relación IE. IE, la relación IE es lo de la inspiración-expiración. Es decir, cuánto tiempo del ciclo, que antes le decía que se divide, digamos, la frecuencia respiratoria, cuánto tiempo del ciclo quiero que pertenezca a inspiración y cuánto a expiración. En general siempre se deja más para el tiempo expiratorio, porque es la parte pasiva, es la parte donde la máquina no puede hacer mucho, no es que absorbe y saca el aire que metió. Entonces, la inspiración se logra en un tiempo más cortito, en general la relación es 1-2, o sea que dividimos al ciclo en 3, 1 pertenece a la inspiración y 2 son la expiración. Pero bueno, en un paciente EPOC, en un paciente asmático con un broncoespasmo, podemos aumentar más esa diferencia y hacer quizás 1-3. Entonces, divido al ciclo en 4, el primero es inspiración, que después pueden calcular por segundo, da más o menos 0,9, una cosa así, y el resto es expiración. ¿Se entendió ahí la relación IE? Sí, perfecto. Quiero ver si... Es que la verdad es que son un montón de temas vía aérea y todo lo que aparece en el... Esta diapositiva la agregué yo, fue una de las primeras, donde le pongo todo lo que entra en la unidad. ¿Para qué? Para que el que es muy avesado a la materia pueda, digamos, mediante sus recursos, abordar todos estos temas, La verdad es que es muchísimo, muchísimo para una clase y sobre todo para fuera de quirófano. No sé si yo les había dicho, pero la vez pasada había llevado una bolsa llena de cosas y las máscaras laringeas las iban teniendo todos, las iban tocando, iban viendo, íbamos preguntando. Mucho más jugosa, obviamente, esa clase que hacía a la distancia, pero bueno, quería ver si les voy a hacer un breve resumen, estoy abriendo el Paint. Un breve resumen de cómo dividimos esto de los tiempos expiratorios. ¿Esto tiene una opción de escenario? De escenario, no, de pizarrón. ¿Ustedes ven esto, este coso? ¿Este blanco? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Empiezo a dibujar. Este va a ser nuestro minuto. Nuestro minuto con olas. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? Seteamos frecuencia respiratoria. La FR. Está difícil sin el mouse. ¿Qué va a hacer la frecuencia respiratoria? Nos va a dividir a todo el minuto en ciclos, como hablamos antes. Si le pongo 2 de frecuencia respiratoria, vamos a tener 2 grandes ciclos. Le pongo 4, va a tener 4 ciclos. 8, y así, etcétera, etcétera. Esto es lo primero que hace la frecuencia respiratoria. Hasta acá vamos bien. De cada ciclo de estos, vamos a abrir acá, vamos a tener, esto es uno de los ciclos ya. Como hablamos antes, un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. Perdón, siento que están viendo a mi abuela manejar el Paint. Entonces, vamos a hacer lo más normal, es hacer relación 1-2. Entonces dividimos al ciclo en 3. Esto es inspiración. La madre. Y esto es expiración, estas dos partes. De la expiración no podemos manejar mucho porque, como ya dijimos, es pasiva. Lo que podemos hacer es manejar la PIP, que no se va a ver reflejado acá en esta parte. Voy a hacer acá, voy a borrar todo, bueno, hago acá un ciclo inspiratorio que vamos a tener otros parámetros a modificar. Esto, digamos, sería esta primera parte de la I. Si alguno se perdió, es ahora el momento donde podemos ir para atrás, pero con la vergüenza general que noto a veces, no me lo van a decir. Del tiempo inspiratorio vamos a tener un parámetro que es la pausa inspiratoria. Es decir, es un porcentaje, aproximadamente, casi siempre se usa del 20%, que lo que nos va a dejar es equilibrar los tiempos, las constantes de tiempo de los diferentes alvéolos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, yo insuflo al pulmón, meto la cantidad de aire en este tiempo y después lo dejo sin flujo.
dejo una pausa inspiratoria con el pulmón insuflado. ¿Para qué? Para que de los alvéolos, el que estaba así, para que no sé si me ven a la vez la cámara, o quizás me ven, ahí me puse yo, para que el alvéolo que estaba así grande le pase aire a este y el chiquitito se pueda insuflar. Eso es equilibrar las constantes de tiempo de los alvéolos. Es algo completamente teórico, pero, digamos, según estudios y todo, se comprueba que esto trae menos daño y que trae menos atelectasias, que la atelectasia era cuando los alvéolos se cierran. Entonces, de este tiempo inspiratorio, tenemos el tiempo que se va a meter aire y la pausa, que es aproximadamente del 20%. Track, 20%. ¿Se entendió, Hugo, esta? Y el resto de los chicos también, obvio, pero como Hugo habla, yo ya me manejo. Sí, se entendió, perfecto. Gracias, profe. Profe, y en lo que es las maniobras de reclutamiento, ¿qué sería la ¿Cómo? SD? En lo que serían maniobras de reclutamiento, ¿qué sería la SDRA? SDRA es el síndrome de distrés respiratorio del adulto. La idea es disminuir el síndrome de distrés respiratorio. Cuando tenemos atelectasias, digamos, estos alvéolos cerrados, lo que va a pasar es una alteración en lo que es la relación BQ, ventilación-perfusión. Van a haber alvéolos que estén siendo perfundidos, pero no ventilados. O sea, dióxido de carbono que pasa del lado izquierdo del corazón, pasa por el pulmón, como no está ventilado, no hace cambio y vuelve al lado izquierdo, digamos, a la aorta. Entonces, lo que hacemos es acumular dióxido de carbono. ¿Por qué? Por esta falta de intercambio, por la alteración BQ. Lo que sería el tiempo Es más complejo, la maniobra de reclutamiento es algo más avanzado. Para este nivel no se preocupen, solo que sepan que existe. Bueno. Y a ver si algo más que no hayamos hablado. Algoritmos de dificultad de intubación, no se vuelvan locos. Nadie les va a pedir que sepan el algoritmo de la DAS, de la ASA, Vortex. Son cosas que van a ir viendo a lo largo de su carrera y sobre todo cuando estén en quirófano, como les digo. ¿Alguna pregunta más, alguien? Me gustó esta clase, la verdad los quiero felicitar sobre todo a los que participaron. Me parece que es mucho más llevadero. De hecho, recién que vi la hora, se pasó casi la hora y me parece que estuvo más copado, interactivo, lo aprovechan más ustedes. Puedo ir yo quizás haciendo hincapié en lo que es más importante. Si no, la verdad es que el bagaje de información siempre es infinito y todo lo que se puede saber y todo lo que pueden ahondar. Me parece que lo más práctico es que vayamos charlando así sobre los temas que no quedan claros, sobre las dudas. Profe, ¿te hago una consulta más? Sí, obvio. ¿La máscara Fast Track se sigue usando habitualmente, digamos, como la clásica? Habitualmente no. ¿Por qué? Porque en realidad hay algunas descartables y algunas no descartables. Es engorroso la intubación, digamos, como son muchos pasos. Sí. Está hecho para salvarte de una vía aérea, digamos, que no lo pudiste intubar. Es uno de los mecanismos que te permite decir, bueno, tengo una máscara laringia, puedo intentar ventilarlo por ahí, y me da la posibilidad de estar armado como que apunte para poder pasar el tubo de Brain. Es la que tiene una palanca como metálica. Esas sí, son las que vienen con una palanca metálica, pero además vienen preparadas para que por digamos, lo que es todo el tubo de la máscara laringia, acá yo podría pasar un tubo endotraqueal que cuando sale acá, sale a mi glotis y lo intubo. Okay. ¿Entendió? Ese es el famoso tubo de Brain. Ese tubo de Brain, después tengo que desinsuflar la máscara laringia como con un pasador, lo tengo fijo hasta que puedo agarrarlo con la mano y después me quedaría el tubo. Después de ahí tengo que probar que haya quedado bien intubada y si no empezar de vuelta. ¿Entendés? Es muy rebuscada, digamos. Es muy enroscada, exacto. Nosotros en el hospital tenemos una de las que se mandan a reesterilizar, la usamos alguna vez para conocer el elemento y para saber que está disponible, pero cuando en general queremos usar máscara laringia, usamos máscara laringia, alguna que no sea el fast track, y cuando queremos intubar, intentamos intubar mediante la laringoscopía.
Nunca lo usé como un dispositivo de salvataje tampoco. Prefiero usar las otras máscaras laringias. Bárbaro, gracias. No, por favor, gracias a vos, Micaela. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿qué tal, Juliana? Bien. Tengo duda con los obturadores esofágicos, porque Olvidá, vi que sepas que tienen... existe. Ah, bueno, ¿qué dudas tenés? No, porque vi que tiene doble luz, pero en su, o sea, en su extremo proximal. En el distal tiene uno que es el que va a la tráquea y No, tiene dos balones. el más distal es el que va al esófago. Ahora te lo voy a poner acá en la foto. No es como un tubo doble lumen que los dos quedan dentro de la tráquea, uno va hacia el bronquiofuente para que hubiera los obturadores esofágicos. Claro, eso no entendí, porque yo Ahí te supuse lo que muestro iba a y te va la a quedar súper tráquea, claro. porque Mira, por ejemplo, tengo el que... Convitú. Vamos con el Convitú Sí, para que comparto. Creo que es la hora, chicos, así que el que tiene algo que hacer o se quiere ir, no sé si ya se puede ir. A ver. El Convitú lo que va a tener, mira, vamos acá. Posémonos en el primero de los casos. Yo lo meto a ciegas, es decir, yo no sé a dónde fui. En la primera posición, yo lo mandé a esófago, sin saber dónde estoy. ¿Por qué? Porque es un obturador esofágico y puedo haber caído en cualquiera de los dos lugares. Si yo caí acá, cuando insufle los dos balones me va a pasar alguna cosa. El balón distal, el orificio distal, la luz distal, me va a haber quedado en esófago. Entonces, cuando intente ventilar, ¿qué va a pasar? Voy a escuchar el borboteo, digamos, del estómago, me voy a dar cuenta que está mal, y entonces voy a tener que ventilar por la otra luz. ¿Hasta acá vamos bien, Juliana? Que la otra luz, que es la luz proximal, sí va a quedar apuntando hacia la tráquea. En el mejor de los casos esto, porque son bastante malos. ¿Me seguís, Juliana? sí, sí. Entonces, en este caso queda así. Quedan las luces, digamos, que están entre los dos balones, quedan hacia la tráquea, y los dos balones, uno obtura el esófago, y el otro, que es mucho más grande, por eso tiene la jeringa de 60, quedaría sellando todo lo que es el resto de la cavidad oral. ¿Qué pasa ahora, Juliana, si yo me fui a la vía aérea con el tubo? ¿Qué puede haber pasado? Siempre así se esquematiza la epiglotis, por eso sabemos que lo anterior siempre es vía aérea y lo de atrás el esófago. ¿Qué pasa yo si pongo así el tubo? Uno de los balones no me va a obturar el esófago, como pasaba en este caso, sino que va a quedar obturando la vía aérea, que es lo que yo quería, digamos, que es lo que yo quisiera con un tubo endotraqueal. Tener un balón y que por la luz distal salga el aire y pueda ventilar al paciente. Acá, ¿tendría sentido este balón, Juliana? No, porque lo que yo conseguí ya era ventilar la vía aérea. Excelente, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque acá lo que yo quería es que no se me vaya para arriba el aire. Para esófago no se me iba a ir porque está sellado. Y digo entre comillas porque el tema de estos cosas es que nunca te aseguras tampoco porque el esófago es distensible, no es una cavidad rígida, entonces siempre podría haber pasaje y filtración. Entonces, acá yo quería apuntar el aire hacia la vía aérea. ¿Cómo lo hacía? Cerrando arriba y cerrando abajo. Esto es más teórico y para que lo piensen ustedes en la cabeza y está bueno saber que existe nada más. Después, acá sí sería como un tubo endotraqueal. Y este balón lo único que está haciendo es que si vomita el paciente me quede todo en la boca y ni siquiera pueda vomitarlo para afuera. O sea que no nos sirve para nada. Claro, perfecto. ¿Quedó esto, Juliana? Sí, sí. Claro, no entendía bien el No, es funcionamiento. que ya quedó en desuso, la verdad. Cada vez se Sí, la tiende verdad más yo a nunca lo generar vi. dispositivos que te permitan ver que a meter cosas a ciegas. Bueno, este es el CombiTube y el EasyTube es exactamente lo mismo. Solo que cambian los colores de los balones y el diseño. Gracias. Tubos Profesor, tengo laringeos, una última. olvídense. Estas otras menos. Cobra, copa, elilla, nunca. Nunca en la vida. Profe, tengo una última duda. Vamos, Hugo, sí, seguí. En lo que sería, por ejemplo, la vía aérea dificultosa, lo que siempre deberíamos tener en la cabeza serían los diferentes planes. Por ejemplo, el plan A, que sería máscara facial, intubación endotraqueal.
Si eso falla, vamos al dispositivo supraglótico. Si ese falla, vamos a la máscara facial. Y si se falla, a la cricotiroidotomía. No, ¿cómo? Esto es según qué algoritmo. Eso que vos relatás está perfecto. El ir escalonadamente, a ver, estaba acá en lo de... Porque también depende del paciente y de lo que vamos a hacer, ¿o no? Sí, más o menos eso del paciente. Uno se tiene que estandarizar. Están acá los... ¿O de dónde lo sacaste vos? Acá está el algoritmo de la DAS. Acá está. Te voy a compartir así vamos juntos. Esto es lo que vos decís. El plan Claro. A, esto es lo que la DAS lo que propone es hacer algo secuencial en base, para que lo voy a poner acá, en un orden estricto de pasos. Como que no es muy rígido para dónde tenemos que seguir. A ver, mi plan A es, lo estoy ventilando. Si lo puedo ventilar, va a estar todo bien. Si le hago una laringoscopía y lo puedo intubar, listo, lo intubé, estamos todo bien. No pude intubarlo. ¿Qué pasa? Yo quiero mantener el oxígeno y meter un dispositivo supraglótico. Por eso esto decía, probé con la máscara, no lo pude ventilar, hice una laringoscopía, no lo pude intubar. Bueno, pruebo meter una máscara laringea. Metí esto es máscara laringea, supraglottic airway device. No lo pude hacer, vamos a ir al plan C. Todo esto es engorroso y en la cabeza, y cuando uno lo tiene ahí en quirófano, digamos, no es muy fácil de seguir. Ahora, lo que se intenta hacer y lo que promueve ARVA es el modelo Vortex, que no está acá incluido, pero supongo que en algún momento de la carrera lo van a ver, que lo que busca es, no hay una prioritaria sobre la otra. Voy a poner acá la foto. No hay una prioritaria sobre la otra, sino cualquiera de los tres, se ve acá, se ve en pantalla o siguió en el Power. En el Power está. Ah, está en el Power. Sí. Perdón. Ahora sí, ¿no? Ahora pasó a Google. Sí, sí. Acá se ponen a las tres a la misma altura. Lo que se intenta es mantenerse siempre en la zona verde del vórtex. Si no lo podemos hacer, vamos a hacer la crico, que también nos va a llevar a la zona verde. La zona verde representa el estado de oxigenación del paciente. No importa si lo logré mediante un tubo, mediante una máscara laringea o mediante la ventilación, yo tengo que mantener al paciente oxigenado. Y después, dentro de cada paso, vamos a tener, esto es interesante que lo lean porque está bueno que lo tengan en la cabeza, entren a la página Vortex, está toda la información, está en español, está súper clara, está hecho para médicos y no médicos también, entonces no tiene complejidad, digamos, que vayan a hacer que no entiendan, van a entender todo bárbaro, y va a explicar cómo mediante cada nivel, cada lifeline lo llama las vías de línea, las líneas de vida, perdón, las líneas de vida que van a ser estas tres, ventilación, tubo o máscara laringea, cómo puedo mejorar esa maniobra para hacerla óptima. Es decir, yo no puedo decir que intenté intubar sin almohada, no. Para decir que intenté intubar y no pude intubar, tiene que ser el paciente con una almohada, bien relajado, con una pala adecuada, bueno, todas cosas que van a ir viendo cuando lo lean. Claro, sería hacer todo lo posible para que... Claro, todo lo posible para hacer de best effort, el mejor esfuerzo para poder pasar al otro. Si yo estoy desaturando y digamos, ya probé con la laringoscopía, probé con algo, no voy a volver quizás a la máscara facial cuando no lo pude ventilar nunca con máscara facial. ¿Qué propone nuestro compañero australiano Nicholas Grimes, me parece que era el apellido? Es hacer la crico, una crico temprana. ¿Por qué? Porque está comprobado que mientras más tardamos en hacer la crico, mayor daño cerebral hay y peor outcome, peor resultado tenemos después. Entonces, no hay que tenerle miedo a la crico. Conozco de casos, no importa quiénes, de qué hospital, nada, que hicieron una crico temprana y el paciente se salvó. Me pasó a mí estar en un posoperatorio inmediato, en un paciente en un sanatorio privado que hizo un edema de lengua, ahí en la sala de recuperación, media hora después de la cirugía,
lo vamos a ver, la lengua así, que no le entraba en la boca. Por suerte había tenido una cirugía de una biopsia de ganglios, qué sé yo, con un cirujano de cabeza y cuello, así que inmediatamente lo entramos a quirófano, y como era inintubable, inventilable, imposible meter una máscara laringia, se le hizo una crico, que por suerte la hizo el cirujano de cuello, pero si no, la tenemos que hacer nosotros. Y el paciente se salvó, se hace crico, después se le hará una tráqueo que quede un poquito más linda hasta que se le recupere la lengua y pueda respirar, pero si no, ese paciente se muere. Así de simple. Pero bueno, por eso digo que tanto los algoritmos no los tengan en la cabeza. ¿Por qué? Porque son engorrosos. Sí, está bueno el orden de primero máscara facial, que es lo que muchas veces probamos. Si no pude, máscara laringia, si no tuvo. Pero ahora el enfoque está cambiando hacia esto que es el Vortex. Así que, Hugo, yo que a vos te siento interesado, entrate a la página que se llama The Vortex Approach, me parece, y está bárbaro y tiene un montón de información, súper accesible, y nada, y es lo que ahora se intenta en el mundo, digamos, enseñar para evitar las muertes por vías aéreas dificultosas. No, gracias, profe. No, por favor, gracias a vos, Hugo. ¿Alguna preguntita más, chicos? Algunos ya están bostezando, pero se hace duro. A ver el chat. Profe, ¿a qué le damos más importancia a este Power? Nada, estuvimos recién hablando una hora. Es muy general esa pregunta, Lorena. A todo lo que estuvimos hablando. A todo, si no fuiste escuchando, no sé, a los dispositivos, para qué sirve cada uno, a todo lo que estuvimos hablando. ¿Alguien alguna pregunta de algún contenido? Bueno, no sé, Lau, si querés dar por finalizado. Bueno, dale, Tommy. No sé yo, porque si no hay nadie más, me parece que está bueno que pregunten. Si no hay más preguntas, sí, si no, no hay problema, no tenemos otra clase en este momento. Lo que gusten, chicos, de ahora o de la clase pasada, o alguna pregunta general, aprovechen. Si no. Bueno, vuelvo a agradecer a todos los que participaron, ni hablar los que pusieron cámara, mucho más copado, me parece un poquito más real y personal, así que gracias ahí del otro lado. Y nada, nos veremos en alguna otra clase. Gracias a ustedes, ahí los que agradecen. Hasta luego. Gracias, Tommy, hasta la Chao, Lau. próxima. Nos Chau, chau. vemos.